Últimamente el cine kinky está de moda, sobre todo entre los jóvenes. Películas, música, moda. Están todos locos con ese rollo. ¿Pero conocen de verdad el cine kinky? Hoy salimos a la calle para descubrir qué conocen los jóvenes de ahora del cine kinky, qué películas han visto y hasta dónde llega su sabiduría kinky. Vamos a hacer un experimento y preguntaremos a los chavales qué películas conocen del sagrado movimiento kinky. A ver qué nos encontramos. Bueno, ¿qué pasa, compadre? Buenas. Oye, ¿a ti te mola el cine kinky? Sí, claro. Vale, ¿me podías decir una peli? O bueno, tu peli favorita de cine kinky. Perros callejeros. La estanquera de Vallecas. El pico. El pico. Este hombre sabe de lo que habla, chavales. Navajeros, yo creo. Espérate, me va a decir más. Deprisa. Deprisa. El pico. El pico, sí señor. Un clásico. Si me das a elegir entre tu vida y la mía. ¡Viva la droga! Hombre, a mí me encanta, tío. Puntos suspensivos. ¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos una semana más aquí al Videoclub Kinky. Y bueno, ya habéis visto, la peña conoce las películas míticas del movimiento y poco más. Pero no solo del torete y el jaro vive el kinky, primitos. Porque el movimiento del cine kinky duró alrededor de unos 10 años. Y en todo ese tiempo no solo dirigieron películas Eloy de la Iglesia y José Antonio de la Loma. Evidentemente hubo muchos más y hubo muchas películas y las había pues, de todos los colores, para todos los gustos, vamos. Hoy os he seleccionado 3 películas de cine kinky, ¿vale? 3 joyitas que poca gente conoce, pero que no tienen desperdicio. Hoy volvemos a patear el barrio, volvemos al cine kinky, nos adentramos en sus películas desconocidas. Bueno, nuestra primera película de hoy lo tiene todo, compadres. Un gran director, el mejor actor de nuestro país en su reparto, el primer papel importante de nuestro kinky más querido y el descubrimiento de la que sería una gran actriz. Bienvenidos a Maravillas. El gran director Manuel Gutiérrez Aragón, responsable de películas como La mitad del cielo, Demonios en el jardín o Todos estamos invitados, nos trae esta historia de una niña de 15 años que cabalga entre la madurez y el mundo kinky. Esta es la historia de Maravillas, una chica de 15 años que vive con su padre. En su día, un importante y famoso fotógrafo. Ahora, un despojo sin oficio ni beneficio que roba dinero a su pequeña hija para pagarse sus vicios sexuales. Aunque Maravillas tiene la protección de sus padrinos, altas personalidades en el mundo judío, ha tenido que aprender a cuidarse sola y así va descubriendo el mundo, teniendo que madurar demasiado deprisa. Entre sus extrañas amistades comienza a juntarse con una pareja de hermanos kinkis, con los que cometerá un delito que le complicará la vida a ella y a los que la rodean. Protagonizando esta gran película tenemos a la actriz Cristina Marcos, que si os suena es porque habéis visto películas como Tacones lejanos, Sin noticias de Dios o Todos los hombres sois iguales, por la que ganó el Goya a Mejor Actriz Protagonista. Bien, pues Maravillas fue su primera película, contaba solo 17 años. Está impresionante la tía. Y encima acompañada de Fernando Fernán Gómez, nada menos. Además, en esta película tendremos también 2 apariciones muy interesantes. Después de que Eloy de la Iglesia lo descubriera con un pequeñísimo papel en Navajeros, aquí en Maravillas tendremos el primer papel importante del Pirri. En esta película comenzó la leyenda del kinky más querido y recordado de todo el movimiento. Lo borda el tío. La otra aparición estelar también vendría de debutar en el cine kinky con la misma película que el Pirri, Navajeros. Y no es otro que el gran Quique San Francisco, que con esta película interpretaría el único papel en el cine kinky que no estuvo dirigido por Eloy de la Iglesia. La película en sí es muy interesante porque nos habla del paso a la madurez, ¿no? Del paso a la madurez de esta niña de 15 años con el contrapunto de su padre, al que se ve obligada a cuidar, porque, claro, lo interesante de esto es que vamos a ver a una niña de 15 años con la madurez de un adulto,
cuidando de su padre, que en realidad se comporta como un niño. A pesar de ser una peli cojonuda, que lo es, amigos, yo creo que pasó más desapercibida porque se estrenó el mismo año que un gigante del movimiento kinky. Y esta película era Deprisa, deprisa, que la eclipsó totalmente. De hecho, estuvieron nominadas juntas ese año en el Festival de Berlín, que, como todos sabemos, al final el Oso de Oro se lo terminó llevando Carlos Saura por Deprisa, deprisa. Al final fue esta la que ganó. Pero vamos, 2 películas de cine kinky participando en el Festival de Berlín, ¿eh? Nuestros compadres kinky venían pegando fuerte ese año. Precisamente venimos de ver una película sobre delincuencia juvenil. Hombre, es que ahora nosotros estamos de moda. Para nuestra siguiente película tendremos una rareza dentro del cine kinky, porque esta película se mete un poquito así en los arrabales de la política, que era algo que no se solía ver mucho en el cine kinky. Así que espero que disfrutéis de La patria del rata. Bueno, a ver, no nos vengamos arriba. Lo primero que hay que aclarar es que esta película no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi padre. O sea, ninguno de los dos somos el rata que cuenta esta historia, ¿vale? O sea, hay que dejar esto claro. Pero la verdad es que sorprende bastante que sea una película tan desconocida en el movimiento kinky. Y vale que no es una película de cine kinky al uso, pero joder, sorprende porque la película es muy buena para que haya sido tan olvidada. Esta es la historia del Rata, un kinky que lleva delinquiendo desde que tenía 9 años. Es encarcelado acusado de terrorismo, ya que los partidos de izquierdas le utilizan para cometer un atentado en los últimos años de la dictadura, aunque es liberado por la amnistía del 77, y sale dispuesto a encauzar su vida. Intenta buscar un trabajo honrado, pero se encuentra con una negativa tras otra. Decide acudir a los partidos políticos para los que había colaborado en su lucha armada, pero tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista no quieren saber nada de él, y no solo no le ayudan, sino que se desvinculan totalmente de su persona. Al Rata no le quedará más remedio que volver a su vida de delincuente, planeando un atraco a un banco que sale mal y terminará atrincherado en una barriada de chabolas, haciéndose fuerte en una casa, donde se encontrará con una niña enferma que cogerá de rehén y con la que terminará teniendo una improbable amistad. Como ya os he contado en más de una ocasión, el cine kinky reflejaba la realidad social que se vivía en nuestro país en ese momento, en aquella época. Y, como ya os comentaba, esta película se mete un poquito en tintes políticos, digamos, en la realidad política que se vivía en aquel entonces en España, con la transición ya en pleno apogeo y, por supuesto, los cambios que se estaban dando en ese momento. Pero donde sí pone el dedo en la llaga esta película es en el tema del paro juvenil, en lo difícil que era encontrar trabajo, sobre todo para chavales como estos, ¿no? Que venían del extrarradio, de las barriadas, de casitas bajas y chabolas y ese tipo de cosas. Ya solo por eso les costaba encontrar curro, aparte de que ya era difícil encontrarlo por aquella época. Y este, pues, digamos, es uno de los mayores motivos por los que estos chavales, pues, al final tenían que darse la delincuencia, claro. Pero vamos, como os decía, esta no es una peli de cine kinky al uso, principalmente porque el protagonista, el Rata, es un tipo ya más bien adulto, o sea, no tampoco 40 tacos, pero sí un tío ya, coño, pues que no es por los chavales que vemos en el resto de las películas, ¿no? Estos que son menores de edad. Este ya, pues claro, o sea, sí, empezó a delinquir cuando era menor de edad, pero luego le metieron en la cárcel por lo del atentado y tal, y ya cuando sale, pues es un señor un poquito más, pues más adulto. Y además también tenemos el rollito este de que tiene esta trama de delincuente sitiado por la policía, ¿no? Que además, digamos, es el grueso de la película. Todo esto recuerda a una de las mejores películas del movimiento, La estanquera de Vallecas, donde ahí teníamos también a nuestros dos kinkis sitiados por la policía en un estanco y con rehenes y esas cosas. Que además, si recordáis, en esta película, La estanquera de Vallecas, también se trata el tema del paro en aquella época, porque, claro, en esta película tenemos a José Luis Manzano, que es el kinky, y luego tenemos pues, pues al colega que va con él, que es ya un señor mayor, que en realidad ni es kinky ni es nada, pero se ha tenido que meter en esto porque es que no hay manera de encontrar trabajo. Y es curioso cómo La patria del Rata se ambienta a comienzos del cine kinky. O sea, es de los primeros años del cine kinky, mientras que La estanquera de Vallecas es de las últimas películas que se hace. O sea, de un lado a otro han pasado 10 años y la situación del paro sigue igual.
Y bueno, y si seguimos más para adelante, pues más igual seguirá. Madre mía, si es que no levantamos cabeza. ¿Por qué te llaman el rata? Será, pues porque me gusta mucho el queso. Qué buen aspecto tiene esto. Bueno, primitos, me he dejado lo más heavy para el final. Prepararos porque nos adentramos en el lado más oscuro del cine kinky con la película Los violadores del amanecer. Chachitos, nos encontramos ante una de las primeras películas de cine kinky que se hicieron. Recordad que la primera película kinky que se realizó fue Perros Callejeros en 1977. Bien, pues esta película se estrena solo un año después. Y como os comentaba, esta película nos retrata el lado más amargo y más duro del mundo kinky. Esa parte que tenía atemorizada a la sociedad, que era la parte que hacía que odiaran a los kinkis. Es una de esas películas que debería llevar el mítico rótulo de estas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Esta es la historia de una banda de kinkis como otra cualquiera, criados en ambientes marginales, que roban, se drogan, huyen de la policía, se escapan de los reformatorios y viven siempre al límite. Pero hay algo que les caracteriza. Sus golpes buscan, principalmente, el abuso a mujeres, el cual realizan siempre en grupo, destrozando a cualquier chica que tiene la mala suerte de cruzarse en su camino. La policía intenta cogerles constantemente, pero siempre consiguen escapar, mientras veremos la impotencia de la sociedad y el dolor de las familias de sus víctimas. Aquí, como veis, el tema es un poquito peliagudo. Y esto hace que esta película sea mucho más cruda de otras que habíamos visto antes. Otras en las que al final terminabas empatizando con los kinkis porque tenían ese aire de antihéroe que los hacía tan atractivos. Joder, es que tú veías películas como, pues como Perros Callejeros o Navajeros, y en el fondo tú querías que, pues, que el torete o el jaro, coño, pues, que se salieran con la suya, ¿no? O sea, que siguieran ahí dando caña. En esta, no. Esta yo creo que es la primera película de cine kinky en la que vas con la poli. O sea, en la que quieres todo el rato que les metan en el talego o que se los carguen. Porque es que, claro, en esta película los protagonistas son los malos, pero malos chungos. O sea, de esos que no molan una mierda. Y claro, pues no empatizas con ellos. No empatizas con ellos porque son seres despreciables, unos desgraciados todos, los cuatro. Y esto es, aparte de por los actos que cometen en la película, que evidentemente son actos despreciables, claro, también tienen el tino en esta película de mostrarnos, digamos, la otra cara del crimen. Lo que no nos muestran tanto en las otras películas kinkis, es decir, las víctimas. Pues claro, macho, o sea, ¿cómo no vas a empatizar con una pobre chica de la que han abusado y que han destrozado su vida y la de su familia? Pues claro que empatizas, joder, ¿cómo no vas a empatizar? Además, otra cosa por la que, digamos, al final detestas a estos kinkis es porque además en la película es que no se cortan ni una cala con las escenas, ¿vale? O sea, las escenas de abuso que vas a ver aquí en la película las vas a ver de la manera más cruda y realista que te puedas imaginar. O sea, con todo lujo de detalles. Vamos, que vas a ver cómo a la pobre muchacha se la van pasando de uno a otro, ¿sabes? Sin piedad. O sea, con toda la crueldad del mundo. Vamos, que estos cuatro desgraciados vienen a ser un poco el precedente de la manada, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y claro, no solo veremos esta crudeza en las imágenes, no, también la vamos a ver en las situaciones que se dan en la película. Por ejemplo, cuando nos muestran, pues digamos, los ambientes en los que estos chavales se han criado, porque claro, si tu padre es un borracho y tu madre es una yonki, ¿cómo vas a salir tú? Pues vas a salir fatal, fatal, fatal. De hecho, las situaciones que más te van a hacer decir, joder, ¿pero qué coño le pasa a esta gente? Lo veremos a través de uno de los personajes, una chica de 15 años embarazada, que también pertenece a la banda de estos desgraciados, porque es la hermana de uno de ellos, que también tiene relaciones con él, pero vamos, sin cortarse una cala. Pues claro, la colega también es para darle de comer aparte, ¿eh? De lo peorcito de la banda. Y por supuesto, a pesar de estar embarazada, la vamos a ver beber, fumar, drogarse. Un angelito, vamos. Porque, a ver, sí que es cierto que el cine kinky siempre se ha caracterizado por tener un estilo muy duro, ¿no? Muy realista y por ver cosas bastante hartas, sobre todo con respecto al tema del sexo o de la droga. Pero esta se pasa de vueltas. O sea, esta es como cuando dices, ¿ves ese tío? Pues le echaron de la Legión por violento. Pues por ahí van los tiros.
Supongo que esta es una de las cosas que hace que la película al final no tuviera tanto bombo y sea una de esas desconocidas dentro del mundo kinky. Dentro de la peli igualmente se tratan temas muy interesantes, sobre todo para la época en la que estábamos en ese momento, porque vamos a ver muy activamente cosas como la lucha por el derecho de las mujeres. Incluso en la película tendremos imágenes reales de manifestaciones que se hicieron en ese momento, que aquí os las pongo, el derecho al aborto, y cómo la Iglesia se niega a ello hasta las últimas consecuencias. Incluso esto lo vemos en el personaje de una madre que no quiere que su hija aborte, a pesar de que lo que está gestando ahí, digamos, es la consecuencia de los abusos que ha sufrido. O sea, hasta ese punto, chavales. Pero para los valientes que se atrevan con esta película, que sepáis que estáis ante la primera película del actor Bernard Serai, que más adelante se hizo muy popular por interpretar al Vaquilla en la saga de Perros Callejeros. Vamos, que no le falta un detalle a esta peli. El aborto pudo salvar una vida. Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nuestro nuevo vídeo de Cine Kinky. Espero que lo hayáis disfrutado, pero sobre todo espero que podáis acceder a estas peliculitas porque, joder, también, o sea, si os mola el cine kinky, os tiene que molar todo el cine kinky, ¿sabes? No solo La estanquera de Vallecas y El Lute, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay películas míticas que, por supuesto, todo el mundo tiene que ver y todo el mundo ha visto, la inmensa mayoría, pero luego hay estas pequeñas joyas desconocidas que, coño, pues se disfrutan mucho y están fetén. Así que yo espero que por lo menos podáis acceder a ellas para verlas y que las disfrutéis, por supuesto. Así que nada, compadres, nos vemos en el siguiente vídeo y larga vida al cine kinky.